ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 25 de agosto del año 2022. Debo reconocer que ayer me fue, como coloquialmente se dice, como en feria. A raíz de mis planteamientos sobre lo inútil o innecesario, si gusta usted, de prestarle atención a esta nueva locura en materia educativa y que no tenía viso alguno de poder concretarse, eso que mucha gente llama, desde mi punto de vista equivocadamente, adoctrinamiento de los niños, como decía, me fue como en feria. Sin embargo, mantengo lo dicho y extiendo hoy mis argumentos. El adoctrinamiento de los niños y los jóvenes no es algo nuevo en el mundo. Ya di ayer varios ejemplos, todos ellos fracasados completamente, pero me faltó aclarar, o lo dije de una manera un tanto rápida, superficial, es que en cada uno de los ejemplos que di, ese proceso de adoctrinamiento duró decenios. Quizá el más prolongado, el que duró más, fue el de la Unión Soviética, de 1917-18 hasta 1990-91. Ese es el más prolongado. Posteriormente viene el caso de la República Popular China y más cercano a nosotros el caso cubano. A raíz de la llegada del grupo que encabezaba Fidel Castro, el mayor, entraron a La Habana el 1 de enero del 59 y ahorita pues ya tienen 63 años y meses, como se dice, bateándola. Ahí, producto de la idiosincrasia o de la cultura de este pueblo, de la sociedad cubana, una sociedad del trópico, desorganizada, bailadora, cantadora, amante de la vida fácil, contrario al caso de la Unión Soviética y de los países de Europa Oriental, sociedades más, vamos a decir, disciplinadas, organizadas, pero aún así el fracaso en aquellas sociedades fue total y también en el caso cubano. Hoy en Cuba, que sería el caso más cercano, alguien podría decir, no, pues es que sí, la gente piensa en el socialismo y patria o muerte venceremos. Es falso. Es una dictadura encabezada por un grupo pequeño, minúsculo, frente a los 10, 11 millones de habitantes de Cuba, gracias a que han creado un estado policíaco como consecuencia de la asesoría que desde un principio, cuando establecieron la cooperación con la Unión Soviética, la policía, la Stasi de Alemania Oriental, es la que le da forma a ese cuerpo de espionaje sobre la población, de delatores, etc. Y sin embargo, vea usted, si conoce La Habana o algunas partes de Cuba, cómo el ideal o la búsqueda del beneficio individual, de desarrollarse, de tener una vida mejor, está presente en Cuba después de 62, 63 años. Y ahí el proceso de adoctrinamiento fue violento. Personas que, en el caso, por ejemplo, de estos jóvenes que compusieron la canción Patria y Vida, al autor, creo, de la letra o de la letra y música, lo condenaron a 25 años. Aún así, el espíritu de libertad, de poder decidir lo que a uno le conviene, está vigente en Cuba. Podría dar más ejemplos. Quizá me faltó precisar un poco más en relación con los países de Europa Oriental, empezando por la República Democrática Alemana, donde la Stasi era la que reinaba soberana en la sociedad de ese país, de la parte, vamos a decir, oriental, de ahí el calificativo de Alemania Oriental. Pero aún así, vaya usted hoy a Alemania ya unificada y va a ver usted cómo
los habitantes de de Alemania Oriental, han abrazado la economía de mercado, sobre todo los más jóvenes. Los viejos, los mayores de 60, 65, 70 años, es una sociedad longeva, o sea, por la calidad de sus servicios, etc. Pues era un país europeo que tenía un gran desarrollo industrial y económico antes de la Segunda Guerra Mundial. Esas personas no se adaptan plenamente. ¿Por qué? Pues porque perdieron al cambiar de una economía planificada a la economía de mercado, pues han sufrido en sus ingresos o en ciertos beneficios. Sin embargo, las personas que hoy tienen menos de 40, 45 años han abrazado la economía de mercado. Muchos de ellos han migrado a lo que era antes la parte de Alemania Federal. Y podría seguir indefinidamente dándole ejemplos de esos programas de adoctrinamiento. En África muchos ejemplos hay, el caso de Tanzania, Ghana, el caso de toda esa epopeya en Egipto con Nasser, Anwar Sadat, etc. ¿Y qué sucede en el momento en que truena el modelo de desarrollo? En ese momento todo aquel disque adoctrinamiento vuela hecho pedazos. Por eso insisto, es inconcebible que muchos estén preocupados por algo que estas personas ni siquiera saben explicar en qué consiste el nuevo sistema educativo. Porque no lo tienen claro, son una serie de clichés acedos, caducos, de un grupo de grillos radicales alrededor de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no?, que piensan que les llegó la hora de hacer la revolución desde los puestos burocráticos. Ahora, ¿no me cree usted que ese adoctrinamiento que le llama mucha gente equívocamente, no me cree usted que van a fracasar? Le voy a dar uno o dos ejemplos. Mire usted, las normales rurales en México han sido desde siempre, prácticamente, desde los años del cardenismo, entidades formadoras de cuadros políticos. A medida que el tiempo pasa, que surge la Revolución Cubana, la guerrilla en México, esas escuelas dejaron de ser transmisoras de conocimiento en materia pedagógica para convertirse en entidades formadoras de disque guerrilleros o de impulsores de la revolución socialista. El ejemplo perverso de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, egresados ambos de la normal rural Isidro Burgos o Ayotzinapa, es un pésimo ejemplo. Muchos jóvenes honrados perdieron la vida en aras de alcanzar esa utopía o también esa locura. Hoy visita usted cualquier normal rural y va a encontrar afiches, pinturas de Genaro, del Che, etc. Y piensan que van a salir y van a encabezar en las zonas rurales la revolución socialista mediante la lucha armada, que van a instaurar el socialismo después de derrotar a la burguesía y aplastar al ejército burgués. ¿Y qué sucede? Véalos usted. La mayor parte de los que ahí dizque estudian son una bola de delincuentes, despojan de camiones al operador, bajan a los pasajeros, roban mercancía de diferentes empresas, secuestrando o despojando los vehículos, vacían, y ahí los tienen durante meses en algunas ocasiones. Las casetas de peaje las saquean, extorsionan a los automovilistas, etc. Entonces, pensar que ese adoctrinamiento, entre comillas, de estos jóvenes son un grupo de delincuentes, eso es lo que son. ¿Qué adoctrinamiento pueden dar eso si están acostumbrados a vivir del saqueo, del robo, del secuestro? Para nada. Por eso les pido encarecidamente, les suplico, no caigan en ese juego. En vez de eso, hay que criticar eso porque pierden el tiempo.
La Secretaría de Educación Pública está hoy en los puros huesos. La saquearon, han cancelado programas y programas y programas, y el dinero se lo han llevado a las 3 ocurrencias estas de infraestructura que no sirven para maldita la cosa. Por favor, pues, no se deje sorprender, ni les haga caso a esos estridentistas tipo Frena y que no quiero que mis hijos los adoctrinen. No, hombre, estos son tan ineptos, son tan incapaces que ni para adoctrinar sirven, ni para eso sirven. Poco a poco, millones de mexicanos se han ido desengañando de la verdadera catadura que tiene el bulto. Aquello de primero los pobres, es una tontería eso. Eso es una cosa que se usó en Tabasco cuando el candidato a gobernador Enrique González Pedrero, uno de los caciques en su momento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que ellos, en la sucesión de Díaz Ordaz, estaban organizados alrededor del licenciado Enrique Martínez Manatú, que era el secretario de la presidencia. Cuando sale Echeverría, todos se van ahí, y ellos son los que contribuyen a aquel lema de arriba y adelante. Y cuando González Pedrero es nominado candidato a al gobierno de Tabasco, sale ese lema, primero los pobres. Y le tengo a usted una mala noticia. En una economía abierta, en una economía de mercado, el lema correcto es primero la ley, no privilegios, así sean los pobres o los muy ricos. En una economía abierta, repito, el único privilegio que hay es para el ciudadano que se aplique la ley. Eso es. Por eso de primero los pobres, ¿quién define qué es pobre? ¿Será ser pobre en Chiapas igual que ser pobre en Baja California, por ejemplo? ¿O será igual ser pobre en Nuevo León que serlo en Oaxaca? Es decir, es una demagogia propia para clientelas que tienen una ignorancia, no porque no sean inteligentes, no confundamos, simplemente porque desconocen cómo se mueve la sociedad, cómo funcionan los mercados. Por eso, pues, le ofrezco una disculpa si usted ha pensado que estoy cotorreándolos con eso de que no hagan caso de eso del adoctrinamiento. Pero insisto, eso olvídelo usted. Estas personas en un año, año y medio ya no van a saber qué hacer por la crisis de finanzas públicas que ya está presente en México. Perdón por la reiteración del tema, pero me vi obligado después de todas las mentadas y todas las ofensas que me lanzaron, porque me atreví a decir que eso del adoctrinamiento no es cierto, es falso. Espero que con la mañanera de ayer y esta de hoy jueves haya quedado un poco más claro el tema. Muchas gracias.